Idalia y sus destrozos. El huracán que golpeó varias ciudades en Florida deja a su paso muertos, inundaciones y destrucción. Se quedó congelado el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell. Se queda sin poder hablar por 30 segundos. Hay gran preocupación por su estado de salud. Un vuelo de terror. Decenas de pasajeros son víctimas de intensas turbulencias que dejaron caos y sangre en los pasillos de un avión. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos en la Florida, en donde Idalia golpeó como huracán categoría 3 para luego degradarse a tormenta tropical. Sin embargo, ha causado devastación después de que sus vientos inicialmente golpearan a más de 130 millas por hora. Nuestro compañero Anthony Belchi en Tampa nos tiene detalles de esta emergencia. Adelante, Anthony, buenas noches. Pues sí, José Armando, buenas noches. Ha sido un huracán con una potencia que no se veía en más de medio siglo. Ha dejado muchas zonas inundadas, pero no ha causado una gran devastación, que era lo que más se temía. Agua, agua y más agua. La gran marejada ciclónica que ha traído el huracán Idalia ha provocado fuertes inundaciones en muchas zonas de la costa oeste de Florida. El ciclón tocaba tierra este miércoles con vientos de 130 millas por hora y alcanzando la categoría 3. Claramente la marejada ciclónica fue suficiente como para poner en peligro la vida si la gente no tomaba las precauciones adecuadas, pero creo que la mayoría sí lo hizo. En la zona de Keaton Beach, donde ha tocado tierra, se han registrado aumentos del nivel del mar de hasta 15 pies. No se veía algo así en 125 años y algunos han aprovechado para navegar por las calles a pesar de las advertencias de las autoridades que pedían a la población extremar las precauciones. La tormenta no fue tan fuerte, pero llovió bastante y sabes que la marea siempre sube bastante por aquí. La tormenta también ha dejado sin servicio eléctrico a más de 280.000 hogares en todo el estado de Florida. La Casa Blanca ha confirmado que los efectos de la potencia del ciclón incluso se han notado en áreas del interior. Y los impactos de esta tormenta se están sintiendo en todo el sureste, incluso a medida que avanza por la costa este de Estados Unidos, afectando a Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte. 2 personas han muerto por las condiciones severas del huracán, pero de momento no se ha contabilizado ninguna víctima mortal atrapada por el agua. Parece que todos sabían la lección. Inclusive yo pienso que cada vez que pase un evento vamos a estar mucho más preparados y con mucha más experiencia para poder afrontar los eventos que se puedan aproximar en esta temporada ciclónica. Hasta el momento se desconoce el alcance de esta tormenta. Son datos en los que está trabajando la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, quien se encarga de valorar estos daños. Eso es todo desde aquí, desde la ciudad de Tampa. José Armando, devuelvo la conexión al estudio. Muchísimas gracias, Anthony Belchi. A pesar de que los daños fueron menos de lo que se esperaba en algunos lugares, Idalia dejó inundaciones y destrucción. Ahora que atraviesa Georgia y las Carolinas, se ha degradado nuevamente a tormenta tropical. Deyanis López está con nosotros con lo último. Deyanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Idalia disminuyó su fuerza, pero sus vientos de casi 70 millas por hora y la intensa lluvia continúan siendo una amenaza para varias regiones de las Carolinas. Incluso algunos meteorólogos señalan que existe una posibilidad de que pueda regresar a Florida en vez de salir hacia el Atlántico. La histórica marejada ciclónica de Idalia como categoría 3 estableció los récords de niveles de agua más altos en múltiples lugares, desde la bahía de Tampa hasta Big Bend, en la costa del Golfo de Florida. Su fuerza desencadenó ríos en las calles, arrancó postes de luz y árboles desde raíz, así como varios vecindarios bajo el agua. Incluso decenas de residentes, para no morir ahogados, tuvieron que salir nadando por sus ventanas. Gosh. No! Oh. It's okay, it's okay, it's okay. Adicionalmente, muchas embarcaciones fueron destruidas al ser arrastradas por Idalia hacia los puentes. Según las autoridades, cientos de puentes necesitarán reparaciones después de este huracán. Y por si fuera poco, se registraron residentes atrapados en sus apartamentos debido a las severas inundaciones. También quedan vehículos y hasta autopistas prácticamente bajo el agua. Por otro lado, hay hogares y negocios en ruinas, sin techos, paredes, puertas y ventanas. Esto a causa de los vientos huracanados de más de 120 millas por hora que no discriminaron nada a su paso.
Inclusive, las ráfagas de Idalia derribaron la estructura y bombas de gasolina de este establecimiento. Afortunadamente, nadie resultó herido. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, alrededor de las 8 de la noche hora este, Idalia sostenía 65 millas por hora y se situaba a unas 60 millas al oeste de Charleston, en Carolina del Sur. Los reportes más recientes señalan que la marea ciclónica en Charleston era de poco más de 9 pies y se encuentra entre las 8 más altas registradas. Al mismo tiempo, se producían inundaciones en calles y zonas residenciales en el centro de dicha ciudad. Y hasta el momento en el estado de la Florida se habla de una víctima mortal, aunque no ha sido confirmado. Mientras que en Georgia, autoridades sí confirmaron el fallecimiento de un hombre al que le cayó un árbol mientras lo cortaba. José. Gracias, Diana. Muy buenas noches. Miles de indocumentados en la Florida temen a pedir ayuda tras el paso del huracán Idalia. Esto por miedo a ser deportados tras la dura ley antimigrante del estado. Sin embargo, organizaciones civiles han confirmado que la ayuda debe ser para todos independientemente de su estatus migratorio. Con eso en mente, instan a la comunidad que se encuentran en peligro a dirigirse a los albergues. Por otro lado, el huracán Idalia también causó estragos en la mansión del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ubicada en Tallahassee. Un roble de más de 100 años se vino abajo ante los fuertes vientos. En medio de su conferencia de prensa, el mismo gobernador confirmó que todos los miembros de su familia resultaron ilesos tras la caída del árbol. Mientras tanto, hay gran preocupación por la salud del líder de la minoría en el Senado. Estamos hablando del republicano Mitch McConnell, ya que volvió a quedarse congelado por segunda vez. Y esto mientras atendía a una conferencia de prensa en Washington. Alfredo Miranda nos tiene los detalles. Fueron cerca de 30 segundos en una conferencia de prensa en los que el senador republicano Mitch McConnell permaneció inmóvil, congelado, y en los que no pudo articular palabra o hilvanar ideas hasta que una asistente interviniera en su ayuda. La pregunta más grande es cómo está su razón, porque una cosa es no poder hablar, la otra cosa es no poder razonar. Y al final de cuentas, por su avanzada edad y sabiendo que pasó un accidente, es muy fácil determinar de que en verdad ya no es el Mitch McConnell que ejercía un gran poder en el Senado. El incidente es el segundo en un mes. El pasado 28 de julio se vio involucrado en un cuadro similar en momentos en que también atendía una conferencia de prensa. Desde el punto de vista médico, existen varios factores que provocarían estos episodios. Cuando una persona tiene algún tipo de este efecto que deja de hablar, nos tenemos que preocupar si hay algún tipo de infarto vascular en el cerebro. Tenemos que ver si está pasando algo que se llama stroke o también alguna embolia. Por eso va a ser muy importante en este tipo de casos buscar ayuda médica, porque de esa manera si hay algo que se tiene que atender, se puede hacer rápidamente. El incidente repetitivo de McConnell, de 81 años, pone en el tapete de discusiones el controvertido tema de la edad de los políticos y su capacidad de servir en cargos públicos. Él no es el único. También la senadora de California, Dianne Feinstein, está en la misma situación. Y también vemos el mismo presidente Biden, que tiene algunas restricciones con respecto a la manera en que él habla y se mueve. Entonces la pregunta está, ¿hasta qué punto puede uno ejercer el cargo? En un comunicado, el portavoz de McConnell dijo que el senador se sintió momentáneamente mareado y que consultará a un médico antes de su próximo evento. Si el senador McConnell no puede cumplir el resto de su mandato, la selección de su sucesor le correspondería al gobernador demócrata de Kentucky, estado al que representa, y tendría que hacerlo de una terna republicana. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Una nueva encuesta reveló que las deudas de los estadounidenses siguen creciendo sin parar, obligando a muchos a replantear sus gastos. Ángela González nos dice desde Nueva York cuál es la recomendación de los expertos. Una gran mayoría de los estadounidenses están endeudados hasta el cuello. En el segundo trimestre de 2023, el Banco de la Reserva Federal informó que la deuda de los hogares en el país supera los 17.000 millones de dólares y los saldos de las tarjetas de crédito aumentaron en 45.000 millones de dólares, lo que conlleva a una deuda pendiente de más de 1.000 millones de dólares. La inflación y el aumento de los precios obligaron a que Javier planeara mejor sus gastos mensuales. Tengo tarjeta de crédito, pero la utilizo nada más en lo indispensable. Según una encuesta de Debt,
Money.com, un 85% de las personas están planeando sus presupuestos y 8 de cada 10 tienen una cifra mensual que se pueden gastar. 1 de cada 4 personas están planeando sus gastos debido a sus deudas y la cifra de endeudados se ha disparado en un 13% comparado con hace 5 años. Planear un presupuesto es una medida preventiva y las soluciones ante el endeudamiento podrían ser: la mayoría de los consumidores consideran es reorganizar las deudas. Lo mismo la puede hacer una compañía que se especializa en este tipo de servicios como los bancos. El criterio que hay detrás de todo esto es que ya sea el banco o una compañía que te va a ayudar a pagar tus deudas, lo que hacen es que juntan todas las deudas, hacen un contrato con los deudores para entonces pagar una cantidad menor. Personas demasiado endeudadas también tienen un último recurso conocido como bancarrota y cualquier perdón de deudas debe ser reportado a la Administración de Impuestos y Rentas. La encuesta también arrojó que un 50% de las personas viven de cheque en cheque, un 39% hacen un presupuesto para aumentar su riqueza, un 23% hace un presupuesto para bajar sus deudas y un 16% para balancear la inflación y el aumento de precios. En cualquier escenario, expertos recomiendan anticiparse a las deudas y planear los costos. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Después de una breve pausa, regresamos con más noticias. Quédense con Cierre de Edición. Una de las ciudades más violentas de la República Mexicana estaría a punto de quedarse sin policías. Terror en el aire, un avión aterrizó de emergencia, sus pasajeros víctimas de intensas turbulencias. Tenemos las imágenes y los detalles al regresar. El día de hoy, la Policía Municipal de la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, realizó una huelga para exigir mejores salarios y más beneficios médicos para sus familias. En Tijuana, Vicente Calderón, nuestro corresponsal, nos amplía. Tijuana, una de las ciudades más peligrosas de México por el alto número de asesinatos, enfrenta el riesgo de una huelga de policías. No tenemos el derecho a huelga, pero sí podemos hacer paros laborales. La Asociación de Policías de Tijuana se manifestó en la sede del gobierno de la ciudad en demanda de sus derechos laborales. En el fondo de la discusión está el que los policías en México no tienen las garantías que cualquier otro trabajador. Tenemos una relación administrativa, por lo tanto no tenemos derecho a los beneficios de la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto no somos trabajadores. Un policía gana unos $250 a la semana en una ciudad de alto riesgo, peleada por los cárteles de la droga por ser frontera. Fuimos atacados a balazos por personas que supuestamente ya se supo que son de alta peligrosidad. En 2016 lesionaron a Wilfredo García en el trabajo. Su compañero murió y él todavía no puede retirarse. Me dañó los músculos, los tendones blandos y pues prácticamente estoy limitado, ¿no? Cuento con una incapacidad. La asociación pelea el derecho a la jubilación, servicios médicos permanentes y protección para sus familiares si alguien muere en cumplimiento del deber. Sandra López apoyó la protesta. Y son policías honestos, son amenazados por las personas que quieren que cooperen en la corrupción. Otra, a veces los mismos policías se hacen corruptos por los bajos salarios que tienen. Después de un rato, el secretario de Seguridad prometió revisar sus peticiones. Pero obviamente todo tiene que ir aparejado pues con presupuestos, con recursos, y ahí es donde se tiene que revisar. La Asociación de Policías acordó reunirse nuevamente con las autoridades municipales el próximo 11 de septiembre y después de ese encuentro determinar las acciones a seguir. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. El gobierno mexicano ha desplegado más tropas militares en Ciudad Juárez, Chihuahua. El propósito, reforzar la seguridad en la ciudad fronteriza. Las tropas arribaron al aeropuerto internacional de la ciudad en una misión para reducir asesinatos, desapariciones y el tráfico de migrantes por la frontera, manejado por grupos del crimen organizado. Una pequeña pausa, regresamos con más. Sigan con nosotros. Varios heridos, deja una fuerte turbulencia en un avión. Al regresar, les tenemos las imágenes. Y extraditan a una diseñadora de bolsos exóticos, usaba animales en vía de extinción. Un vuelo de Delta tuvo que aterrizar de emergencia después de una fuerte turbulencia que dejó decenas de heridos. La aeronave con 175 pasajeros aterrizó de manera segura en el Aeropuerto Internacional de Atlanta. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron el momento en que los servicios de emergencia sacaron en camilla a varios de los heridos, incluyendo pasajeros y miembros de la tripulación. Según testigos, aseguran que los pasillos del avión estaban manchados de sangre.
Pasamos ahora a información de Colombia porque el día de hoy, este miércoles, las autoridades han extraditado a Estados Unidos a una famosa diseñadora de carteras que se codeaba con grandes estrellas de Hollywood, acusada de contrabando de pieles exóticas. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez nos tiene la siguiente historia. De las pasarelas de alto nivel a la extradición hacia los Estados Unidos, como una procesada por tráfico de pieles de especies silvestres en vía de extinción, convertidas en lujosas carteras que contrabandeaba junto a su socio, como si fueran regalos para personas en territorio americano, pero que en realidad las vendía por sumas exorbitantes en lujosas tiendas de Nueva York y Los Ángeles. Estos dos ciudadanos colombianos son requeridos para comparecer a juicio en los Estados Unidos por los delitos de concierto para importar y llevar vida silvestre en contra de la ley y contrabando de mercancías. Son solicitados por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Nancy Teresa González de Barbieri, una reconocida diseñadora, y Diego Mauricio Jiménez Giraldo, su socio, fueron capturados en el 2022 por delitos relacionados con concierto para delinquir, importando y llevando pieles silvestres contra la ley y contrabandeando mercancías durante los últimos 6 años. Un bolso ya elaborado y vendido en estas tiendas exclusivas en los Estados Unidos y en Europa podrían oscilar entre $5.000 a $10.000. La investigación realizada por las autoridades colombianas y americanas logró establecer en su actividad ilícita generó ventas hasta por $40 millones que le permitía llevar una vida de lujo en Colombia, ser apetecida por celebridades de Hollywood, además de pasarelas como la Semana de la Moda en Nueva York, entre otros eventos de prestigio internacional. Junto a esta glamurosa diseñadora fueron extraditados 6 personas más por narcotráfico. Las carteras y los diferentes productos eran elaborados con pieles de babillas, caimanes y serpientes, además de otras especies, y utilizaban de 2 a 5 de estos animales. Es por eso que las autoridades afirman que de ser hallados culpables podrían enfrentar hasta 25 años de prisión. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. En otras noticias, han desmantelado en Indonesia redes de estafadores amorosos. Estamos hablando de 88 ciudadanos chinos quienes fueron detenidos por las autoridades luego de un operativo en un call center en donde se dedicaban a enamorar a sus víctimas por medio de mensajes y llamadas para luego engañarlos y hacerles depositar grandes sumas de dinero. Pasamos ahora a información de El Salvador, donde un artesano recorre las calles vendiendo un producto ancestral en donde hoy plasma toda su creatividad. En El Salvador, Iván Manzano nos presenta al rey de los tecomates. Julio César Molina camina con un cargamento de pequeños tecomates, como los que cuelgan de su sombrero, una especie de calabaza con cintura, fruto de esta planta de la campiña salvadoreña. Ya como esta es nuestra cultura, que nos dejaron nuestros bisabuelos, digamos, en este sentido, abuelos, ¿verdad? Y ya hoy poco se ve, entonces eso es lo que estoy haciendo yo, rescatando, ¿verdad?, la cultura nuestra. Con tantos tecomates en su cantón Tehuicho de San Juan Opico, a quien todos llaman el rey de los tecomates, se le ocurrió elaborar recuerdos del campo con los tecomates más pequeños. Son 2 variedades, una variedad pequeña y una variedad grande, ¿verdad? Que en todos estos tecomates, ¿verdad?, se usan ya para el agua, ya profesionalmente para andar su agüita uno bien fresquita, aunque esté en el sol. Julio César nos cuenta que un día logró cosechar la increíble cifra de 30,000 tecomates. De inmediato surgió la idea del emprendimiento. El primer año saqué poquito, el segundo año más y el tercer año más, y ahora ya va como el 5.º año, es que saqué aproximadamente 30,000. Sin duda, para un proyecto de negocio solo faltan las ganas, y a Julio César le sobran como buen salvadoreño. Y es que ahora hasta ya está creando chicha, un tipo de vino con sabor a los productos de la tierra. Una chicha, ¿verdad?, buena, ¿verdad?, de buen sabor. Hago de maíz, hago de jamaica, lo estuve haciendo también de nance, ¿verdad? En cada rincón del país hay un artesano, y aquí en Tehuicho de San Juan Opico está don Julio César Molina, el rey de los tecomates. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV. Queremos hacerle una invitación especial desde el próximo lunes 4 de septiembre a una hora completa de su noticiero nacional Cierre Edición. Nuestro nuevo horario será desde las 9 de la noche, 8 centro, con más noticias, más análisis de lo que acontece en el país y en el mundo.
Repetimos, es el lunes 4 de septiembre desde las 9 de la noche, 8 centro. Esperamos seguir contando con su apoyo y su sintonía. Vamos a una breve pausa, regresamos con más a cierre de edición. Aseguran que una mujer descifra el futuro solo con un pedazo de queso. Al regresar, se lo explicamos. Escuche esto, una mujer de Chicago supuestamente adivina el futuro con un pedazo de queso. Estamos hablando de Jennifer Billock, amante a los quesos. Lleva años perfeccionando esta técnica que utiliza el corte, el moho y el olor del queso para dar con predicciones acertadas a sus clientes. Lo más curioso del caso es que la técnica no es inventada, se trata de una forma de predicción que se remontaba a la época de la Edad Media llamada tiromancia. ¿Usted qué cree? ¿Será verdad? Muy buena noche, yo soy José Armando Ronstadt, gracias por acompañarnos.